Hola amigos, Dios los bendiga. Voy a leer un pasaje que está en el libro de Efesios, en el capítulo 2. Voy a leer a partir del verso 8. Dice así, libro de Efesios, capítulo 2, verso 8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. ¿Por qué te leo esto hoy? Este verso dice que somos salvos, o sea que la salvación, quizás lo más glorioso, lo más hermoso, lo más ambicioso que nosotros como personas podríamos haber llegado a imaginar o a anhelar, este perdón, esta redención, esta amistad con Dios, esta invitación a participar de la vida de Dios, de la vida con Dios. Esta salvación es por gracia. El verso dice, por gracia sois salvos por medio de la fe. Y gracia significa benevolencia, favor o beneficio que se recibe sin ningún tipo de merecimiento. Sin ningún tipo de merecimiento. Algo que se recibe, un favor que se recibe sin ningún tipo de merecimiento. O sea que nosotros recibimos algo y no es por algo que nosotros hicimos, no es por algo que nosotros logramos, es por algo que Él hizo. Es por algo que Dios hizo. Dios entonces inició este proceso de salvación. Dios inició este relacionamiento con nosotros. Dios dio ese primer paso. Es más, si Dios no daba ese primer paso, si Dios no iniciaba este relacionamiento con nosotros, era imposible para nosotros poder relacionarnos con Dios. Era imposible para nosotros poder relacionarnos con Él. Porque Dios es inalcanzable, y no solamente Dios es inalcanzable, también Dios es incomprensible para nosotros. Dios es inalcanzable, es demasiado grande, demasiado amplio, es inalcanzable e inentendible. ¿Cómo entonces nosotros íbamos a poder relacionarnos con alguien así si Él no daba ese primer paso hacia nosotros? Dios entonces da ese primer paso, Dios se acerca a nosotros para hacerse conocido de tal manera que nosotros podamos llegar a entenderlo. Dios se hace conocido, Dios se revela de modo que nosotros podamos entenderlo a Él. Dios se da a conocer. Y este primer paso, este iniciar de parte de Dios la relación con nosotros, es lo que se refleja en el Evangelio de Juan, en el capítulo 15, en el verso 16. El Evangelio de Juan, en el capítulo 15, el verso 16, dice así: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayas y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca. No me eligieron ustedes a mí, yo los elegí a ustedes, dice Dios. Dios se acercó y Dios se reveló a nosotros para que pudiéramos conocerlo. Yo digo que yo elegí a Dios, que en tal fecha, en tal año, yo tomé la decisión de seguir a Dios. Yo tomé la decisión de aceptar a Jesús como mi Salvador. Eso es lo que yo digo, pero la realidad es que si Él no daba ese primer paso para que yo pudiera entenderlo, para que yo pudiera conocerlo, era imposible para mí que yo pudiera lograr entender, imaginarlo y poder relacionarme con Él. Entonces la realidad es que aunque yo diga que yo elegí a Dios, Dios me eligió primero.
aunque nosotros digamos que nosotros en un determinado momento elegimos seguir a Dios, es el reflejo de que para que eso sucediera, Él nos había elegido primero a nosotros. Y este dar el primer paso, Dios siempre ha sido el que ha dado el primer paso. Y ha quedado esto registrado en el libro de Génesis, en el capítulo 3. Libro de Génesis, capítulo 3, el verso 8. Dice así: y oyeron la voz de Jehová Dios, que se paseaba en el huerto, al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió. No necesito introducirme en esta historia. Después de que Adán y Eva probaron el fruto del árbol de la sabiduría del bien y del mal, el fruto prohibido, después que ellos cayeron, después que la humanidad cayó, la humanidad tomó su destino en sus propias manos, o pensó que podía tomar su destino en sus propias manos, y después de esta caída de la humanidad, el hombre y la mujer se esconden porque Dios pasaba por donde ellos estaban. Dice la palabra de Dios que Dios pasaba por el jardín, y no pasaba por el jardín porque sí, sino que pasaba por el jardín a buscar a la humanidad, a buscar a Adán y a Eva. Dios pasaba por ahí, y al no encontrarlos porque estaban escondidos, Dios hace una pregunta que ya sabía la respuesta. Dios le da la oportunidad, Dios insiste con la humanidad. Dios sale como siempre al encuentro de la humanidad. Y cuando la humanidad, que trata de tomar su destino en sus propias manos y toma decisiones equivocadas y elige esconderse de la presencia de Dios, Dios insiste con la humanidad. Dios hace una pregunta dándole la oportunidad al hombre, en este caso, de que pueda responder. Antes, en el video anterior, yo te mencionaba el hecho de cómo reconocer la voz de Dios, cómo entender, cómo discernir, cómo distinguir la voz de Dios. Y en cuanto a ese video anterior, yo te digo ahora, ¿llegaste a cuestionarte eso? ¿Llegaste a pensar en discernir la voz de Dios? ¿Pensaste en si escuchás la voz de Dios? ¿Estuviste pensando en si sos capaz de distinguir la voz de Dios? Capaz que hasta te llegaste a cuestionar eso, si escuchás la voz de Dios, si te pasa a vos, si Dios te habla. ¿Llegaste a cuestionarte eso? ¿Llegaste hasta a orar por eso? ¿Llegaste a orar por ese discernimiento? ¿Llegaste a orar por esa capacidad? Cuando llegaste a orar por la voz de Dios, ¿lo pensaste? Y la pregunta que te hago también es: ¿cuándo pensás que empezó esa inquietud en tu corazón? ¿Cuándo empezó esas ganas de saber? ¿Cuándo empezó ese deseo? ¿Cuándo empezaste a desear escuchar la voz de Dios? ¿Cuándo empezaste a desear distinguir la voz de Dios? ¿Cuándo se inició esa inquietud, ese deseo? ¿Lo deseás ahora? ¿Deseás en este tiempo escuchar la voz de Dios, distinguirla, discernirla? Y si lo deseas ahora, ¿quién inició ese deseo en tu corazón? ¿Pensás que ese deseo se inició al ver o escuchar el video anterior, o cuando, por ejemplo, yo ahora hago mención de eso, o cuando alguien hace mención de la voz de Dios? ¿Pensás que son esas conversaciones las que inician ese deseo? ¿Pensás que el deseo sale de esa conversación? ¿Pensás que el deseo se inicia en vos, en tu corazón? ¿Pensás que la fuente de ese deseo sos vos?
el Evangelio de Juan, el capítulo 14, el verso 10. Evangelio de Juan, capítulo 14, verso 10, dice así. Jesús hablando: ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Jesús tenía bien en claro que era el Padre actuando en Él y actuando a través de Él, haciendo las obras, haciendo los gestos, hablando las palabras, moviendo a Jesús. Jesús mismo lo dice: el Padre es quien vive en mí y el que hace las obras. El mismo Padre es el que hace las obras. El mismo Dios que vive en Jesús es el que hace las obras. De igual manera, el mismo Jesús que vive en nosotros es el que da inicio a nuestro relacionamiento, el que desea manifestarse, el que quiere hacer las obras a través de nosotros, así como el Padre lo hacía a través de Jesús. No somos nosotros deseando una mejor relación con Dios. Es Dios buscando, proponiendo, insistiendo para tener una mejor relación con nosotros. Cuando sentimos falta de Dios, en realidad es Dios sintiendo falta de nosotros, es Dios extrañándonos a nosotros. Nuestra relación con Dios se inicia en Dios queriendo más de nosotros. Por eso esta salvación es por gracia. No es algo que se inició en nosotros. No es algo de lo que nosotros podamos gloriarnos. No es algo que nosotros podamos festejar en el sentido de que miren lo que yo he logrado, miren lo que yo he hecho, miren cómo me relaciono con Dios, miren cómo es mi intimidad con Dios. No, no es algo de lo que nosotros, la humanidad, se pueda llegar a gloriar, porque es algo que ha iniciado y sigue iniciándose todos los días desde el corazón de Dios. Entonces, este 2021 ya ha empezado y va corriendo rápido. Ya casi ha pasado el primer mes de este 2021. Y este año ya se ha iniciado con Dios buscando más de nosotros. Este año se inició con Dios queriendo más de vos, queriendo más con vos, Dios insistiendo, Dios yendo a nuestro encuentro e insistiendo cuando nosotros no estamos ahí para Él. Cuando quizás, así como al principio, la humanidad pensó que la mejor decisión y el mejor camino para tomar era esconderse de la presencia de Dios, alejarse de la presencia de Dios. Y si es así, Dios insiste. Dios hace preguntas de las cuales ya sabe la respuesta, solo para que vos y yo podamos conversar con Él, dándonos la oportunidad de que podamos relacionarnos con Él. Entonces yo te digo ahora, cerrá los ojos, no solamente ahora, sino todos los días, cada vez que tengas la oportunidad, cerrá los ojos y salí al encuentro de Dios. Cada vez que tengas oportunidad, agarrá tu Biblia, cerrá los ojos y salí al encuentro de Dios. Cada vez que estés con esa inquietud, si Dios te habla, si has estado tiempo con Él, hace cuánto que no estás hablando con Dios, hace cuánto que no orás, hace cuánto que no lees la palabra, date cuenta, no se inicia en nosotros, es Dios insistiendo, es Dios iniciando un relacionamiento con nosotros. Entonces respondamos a su llamado, respondamos
a sus inquietudes, respondamos a su insistencia, vayamos a su encuentro. Para todos los que ahora en este momento quizás están pensando en Dios, yo no siento, no siento esa inquietud, yo no siento esos deseos, yo no siento, parece como que no me molesta, parece como que yo estoy lejos y no siento nada. Yo te digo, hasta esa dureza, eso que parece dureza, ese sentimiento de distancia, hasta eso Dios lo está generando en tu corazón para poner una vez más esa inquietud. Aprovechemos lo que Dios está haciendo en este 2021. Todas las situaciones que estamos viviendo, absolutamente todas las situaciones que estamos viviendo, vos ahí en tu casa, en tu lugar, todas las situaciones que están viviendo, Dios está utilizando todas esas situaciones, son oportunidades para que vos y yo vayamos a su presencia, para que vos y yo vayamos a escuchar consejo. Todas esas situaciones son oportunidades. Una vez más te digo, cerremos nuestros ojos y vayamos al encuentro de nuestro Dios. Dios te bendiga una vez más.